En realidad creo que lo que está sucediendo es que el gobierno se ha dado cuenta que necesita de la empresa privada para poder crecer más allá del proyectado que ellos tienen, el 4.8%. Ustedes saben que hay déficit fiscal, hay déficit comercial y se han ido gastando las reservas internacionales más allá del 33%. Antes eran 15.000 millones de dólares, hoy son 10.000 millones y eso representa más o menos 33%. Pero además las exportaciones son mayores a las importaciones. Y como ustedes saben, o sea, el incremento más bien del desempleo ha sido un 2% mayor, ¿cierto? Se ha subido de 2% a 4%. Y esta política de apertura a la empresa privada con algunos beneficios, porque van a pagar, el Estado va a pagar el 30% de los beneficios sociales de estos jóvenes, que suman más o menos unos 15.000 jóvenes profesionales, no con gran experiencia, sino egresados. Sin embargo, creo yo que esto también tiene que ver con que se ha empezado a hablar en días pasados sobre el aguinaldo. El aguinaldo tiene que ver con el crecimiento económico. Yo decía hace un momento, 4.8% de crecimiento en Bolivia, proyectado por el gobierno. El año pasado era proyectado 4.7% y solo se ha llegado al 4.43% y por esa razón no se ha pagado el aguinaldo. El pago del aguinaldo ha sido una inyección a la economía. El 2014, más o menos la inyección a la economía eran 5.000 millones de bolivianos. Si hacemos un cálculo del incremento salarial en estos tiempos, del 2014 al 2015, han subido un 20%, por lo menos entonces serían más o menos unos 6.000 millones de bolivianos de inyección, que significa más o menos casi un porcentaje de la mitad de la inyección que ha hecho el gobierno a partir de la reducción del encaje legal a los bancos. Hace poco ha habido una reducción, ¿para qué? Para inyectar dinero y que empiece a tener un crecimiento económico en función del gasto de los empleados, gasto de la empresa pública, gasto de las empresas y gasto de las familias. Eso quiere decir que si empezamos a consumir, la economía va a ir subiendo en porcentaje, pero eso tiene su riesgo también. El riesgo es que los empresarios tendrían que ajustar el tema de sus utilidades para poder utilizar y pagar los aguinaldos. Entonces, esto de los aguinaldos, el doble aguinaldo tiene una doble cara, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando de estas declaraciones que ha vertido el presidente Evo Morales, ¿será que hoy ya la capacidad del gobierno central no está para generar mayor cantidad de empleos? Un primer tema. Un segundo tema, dentro de estas políticas que precisamente ha ido trabajando el vicepresidente Álvaro García Linera, con seguridad que dentro de su dirección no le gusta para nada al vicepresidente Álvaro García Linera este convenio firmado con la CAINCO de Santa Cruz. En realidad yo creo que las posiciones del gobierno, yo he escuchado he estado asistiendo a varias conferencias sobre economía, y yo pienso que el gobierno, hace poco ha habido un encuentro de la 11ª política monetaria, y había personalidades del Banco Central de otros países y mencionaban que había una economía heterodoxa, contraria a lo ortodoxo, donde hacían una combinación del proteccionismo y del libre mercado, ¿no? Entonces creo que el gobierno lo que va a hacer es abrir en realidad, o sea, del discurso al hecho ya se está reduciendo la brecha. Antes eran muy duros hablando contra el libre mercado, pero ahora en función de esa economía heterodoxa significa que está reduciendo esa brecha. Por eso creo que el gobierno, entre comillas, se va a ir un poquito nomás hacia la derecha, su péndulo tiene que ir recurriendo a ello. ¿Por qué? Porque básicamente necesita para el crecimiento económico que se proyecta 4.8% de la empresa privada. Pero para que la economía boliviana esté muy bien, tendría que crecer por lo menos al 6.8% en esos que ha crecido Bolivia en su momento entre el 2013, y creo que la apertura a la empresa privada, no solo boliviana, sino exterior, creo que va a ser importante. ¿Por qué? Porque los recursos que llegaban a Bolivia
en realidad tiene que ver con el mayor aporte de los hidrocarburos, ¿cierto? Y los hidrocarburos, según cálculos de expertos, no va a pasar de $50, entre 40 y $50 hasta el 2018, 2019. Por lo tanto, somos una economía dependiente del extractivismo y especialmente en el gas. Vemos que Brasil no demanda ya la cantidad con la cual habíamos tenido el convenio o el contrato, y ahora hay que ampliar el contrato. Entonces, y además Brasil tiene por lo menos una susceptibilidad de que Bolivia no tiene las reservas como para poder cubrir esa demanda. Entonces, ¿qué necesita Bolivia? Necesita dinero. ¿Y cómo va a conseguir el dinero? Primero, deudas. Segundo, inversión privada nacional, inversión extranjera. Tercero, tiene que ver con impuestos, presión tributaria. Creo que esas son las fuentes, más allá, porque de ninguna manera el país en realidad ha hecho una gran política de industrialización en este país que nos genere un valor agregado. Por lo tanto, es como siempre, recurrimos al bolsillo de los bolivianos, porque al final la deuda, ¿quién paga? Pagamos los bolivianos, ¿cierto? O sea, no hay donde perderse. ¿Quién somos los bolivianos? La gente trabajadora, que somos la economía formal. Más allá de que en este caso se esté hablando también, como a la anterior vez conversamos contigo, que hay un 14% del Producto Interno Bruto que tiene que ver con la economía oscura o subterránea. Entonces, yo quiero decirle a la población que mi criterio es que el gobierno va a entender que el péndulo se vaya nomás hacia la derecha desde el punto de vista económico, más allá de su posición ideológica. Claro, la política del gobierno ha puesto nomás algunas normativas para que puedan invertir en inversión productiva, créditos de inversión productiva, créditos a la vivienda, y creo que con eso ha logrado nomás que como en la economía es interesante, ¿no? Les facilitan la posibilidad de ofrecer créditos, lógicamente con un porcentaje de interés regulado, pero siempre han ido ganando plata las instituciones financieras, claro, sí, con poco interés o mayor interés. Mientras más crédito, como decían los judíos, vende harto, precio poco. El área financiera ha sido la que más se ha beneficiado con sus ganancias y utilidades que ha tenido en este Aunque tiempo. hay serios reparos contra la banca en nuestro país, ¿no? Es decir, son tan pasivos de que, bueno, ellos no buscan clientes, sino el cliente les busca a ellos, ¿no? En realidad, habría que diferenciar entre ellos, ¿no? Se nota nomás que los empresarios podríamos segmentar de repente entre Oriente y Occidente. Sin embargo, comparando Bolivia con otros países, los empresarios no arriesgan mucho, ¿no? Siempre están pidiendo de que el gobierno les facilite de todas maneras algunas posibilidades de crecimiento, como créditos, flexibilización laboral, financiamiento o subvenciones en algún caso. Entonces, lo que hay que empezar es que la nueva juventud, las universidades, el propio Estado, deberían empezar a generar políticas para que la juventud empiece a pensar en emprendimientos. Porque últimamente, ¿por qué hay desempleo de profesionales? Porque hay esta política que entre convenio y CAINCO y el gobierno, porque los estudiantes no pueden conseguir trabajo. ¿Qué quiere decir? Que la universidad está lanzando profesionales al mercado laboral con un enfoque de buscar trabajo, de ser un empleado. Y creo que lo que hay que cambiar es que estas universidades tengan la posibilidad de generar una mentalidad de emprendedores, o sea, que el profesional sea generador de empleo y no busca de empleo. Y eso tiene que ver con una política de educación. Entonces, si generaríamos buenos profesionales con un sentido de logro, seguramente habría mayores emprendimientos que generarían más empleo. Creo que hoy en día la juventud, aunque es criticada por la falta de actitud, de inmersión en la política, en la economía, etcétera, etcétera, ha empezado a encontrarse por las presiones o por los momentos económicos que uno vive en las familias empobrecidas, sí han empezado a hacer el comercio, eso sin duda cabe, pero el comercio no genera un valor agregado como una industrialización, como una empresa productiva. Entonces, ese es el gran problema. Y la generación de servicios. Y el comercio y los servicios, en realidad, casi en su mayoría son empleos informales, ¿cierto? O
subempleos o un empleo mediocre. Entonces, es todo un conjunto de políticas públicas. Educación con enfoque de emprendimiento, por ejemplo, es fundamental. Pero antes de hablar de solo eso, habría que hablar de un cambio de la transformación de la propia política educativa en este país, ¿no?